El aire zumbaba con energía en el aeropuerto Skyview cuando Marcus subió al avión. Tenía 11 años, era pequeño para su edad, pero su pecho se inflaba de orgullo. Este no era cualquier viaje. Era su primera vez volando solo, un gran acontecimiento para un niño de Maplewood Town. Su padre, Daniel Harris, lo había sorprendido con el boleto después de que obtuviera excelentes calificaciones en sus exámenes de matemáticas y ciencias. «Te lo ganaste», le había dicho su padre, entregándole el reluciente pase de abordar. Asiento 4A. Primera clase. Marcus no podía dejar de sonreír mientras caminaba por la pasarela, con sus zapatillas chirriando sobre el suelo brillante. El avión era enorme, un elegante pájaro plateado listo para alzar vuelo. Marcus agarró con fuerza las correas de su mochila, con el boleto asomando por el bolsillo de su sudadera. Nunca había estado en primera clase antes. Solo la había visto en películas, asientos elegantes, espacio extra para las piernas, gente bebiendo como si fueran dueños del cielo. Ahora era su turno. Mostró su pase a la agente de la puerta de embarque, una mujer con una brillante sonrisa que lo dejó pasar con un gesto. «Disfruta tu vuelo, joven», le dijo. Marcus asintió, demasiado emocionado para hablar. «Hola amigos. Si eres nuevo aquí y te gustan historias como esta, te invito a dar like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Dinos en los comentarios desde donde nos ves y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Adentro, la cabina olía a cuero y café. El zumbido de los motores vibraba bajo sus pies mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos. La clase económica estaba repleta, gente metiendo equipaje en los compartimentos superiores, niños quejándose, alguien discutiendo sobre los reposabrazos. Pero Marcus siguió caminando. Pasó la cortina y entró en primera clase. Aquí era más tranquilo, más relajado. Los asientos eran amplios y acolchonados, cubiertos con suave cuero gris. Grandes ventanales dejaban entrar la luz dorada del sol. Una pequeña pantalla brillaba en la parte trasera de cada reposacabezas. El corazón de Marcus latía rápido. Esta era su recompensa, y se sentía como un sueño. Encontró el asiento 4A, junto a la ventana, cerca del frente. Perfecto. Deslizó su mochila bajo el asiento y se hundió en el cojín. Era tan suave que casi rió. Afuera, los carritos de equipaje pasaban y los trabajadores con chalecos naranjas se saludaban. El avión se preparaba para despegar y Marcus no podía esperar. Sacó su boleto de nuevo, solo para mirarlo. Horizon Airlines. Vuelo 142 a Oak Ridge. Primera clase, 4A. Su nombre, Marcus Evans, impreso en negritas. Prueba de que pertenecía ahí. A su alrededor, los demás pasajeros se acomodaban. Un hombre con un traje impecable tecleaba en su computadora portátil, bebiendo agua de un vaso, no de un vaso de plástico, sino de un vaso real. Una mujer con un abrigo largo deslizaba su dedo por la pantalla de su teléfono, sus uñas haciendo un sonido seco contra el cristal. Las azafatas se movían con suavidad por el pasillo, con sus uniformes azules impecables. Una de ellas llevaba una bandeja con jugos, ofreciéndolos con una sonrisa. Marcus observó, absorbiendo cada detalle. Nunca se había sentido tan especial. Esto no era solo un vuelo, era su momento. Se ajustó el cinturón de seguridad, tirando de él hasta que quedó bien sujeto en su regazo. Los motores rugían más fuerte ahora, un zumbido grave que le hizo cosquillas en el estómago de emoción. Había volado con su padre antes, pero siempre en clase económica, apretado entre extraños. Esta vez, tenía espacio. Tenía una ventana. Tenía primera clase. Se recostó, imaginando el despegue, como el avión se inclinaría, el suelo alejándose,
las nubes acercándose rápidamente. Su padre le había prometido recogerlo en el aeropuerto de Waukesha, quizá hasta llevarlo a comer hamburguesas después. Marcus sonrió. Iba a ser un gran día. Las azafatas comenzaron sus revisiones, cerrando compartimentos superiores y conversando con los pasajeros. Una de ellas, una mujer alta con un moño apretado y una reluciente placa con su nombre, captó su atención. Ms. Linda Parker, decía. Llevaba una tablilla en la mano y tenía el ceño fruncido, como si estuviera buscando algo que arreglar. Marcus no le dio mucha importancia. Volvió a mirar por la ventana, viendo otro avión rodar a lo lejos. El cielo estaba despejado, perfecto para volar. Estaba perdido en ese pensamiento cuando una sombra cayó sobre él. Levantó la vista, sobresaltado. La señorita Parker estaba allí, con las manos en las caderas, mirándolo desde arriba. Sus ojos estaban entrecerrados, sus labios apretados en una línea delgada. No sonreía como los otros asistentes. No dijo hola. Solo se quedó allí, evaluándolo. Marcus se movió en su asiento, sintiéndose de repente pequeño. Disculpa, dijo ella, con una voz lo bastante afilada como para cortar el ruido de la cabina. No era una pregunta, era una orden. Marcus parpadeó, sin saber que había hecho mal. Sí, señora, respondió, manteniendo su tono educado, como le había enseñado su padre. ¿Está seguro de que este es tu asiento?, preguntó, lo suficientemente alto como para que varias cabezas se giraran. El hombre con la laptop echó un vistazo. La mujer con el teléfono dejó de deslizar la pantalla. Las mejillas de Marcus se calentaron. Asintió rápidamente, buscando su boleto. Sí, señora. Asiento 4A, ¿ve? Lo sostuvo en alto, sus dedos firmes aunque su corazón no lo estaba. La señorita Parker tomó el boleto, apenas mirándolo antes de negar con la cabeza. Esta es primera clase, dijo, como si él no lo supiera. Sus ojos recorrieron su sudadera, sus zapatillas, su mochila. No creo que este sea tu asiento. Marcus frunció el ceño, confundido. Pero dice 4A. Es mi asiento. Señaló el número sobre él, que coincidía con el boleto. No estaba discutiendo, solo explicando. No entendía por qué ella no le creía. Su sonrisa era tensa, forzada. Creo que ha habido un error, dijo. Necesitas moverte a clase económica. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Moverse? ¿Económica? Había revisado el boleto 100 veces. Su padre lo había reservado personalmente. Este era su asiento. Abrió la boca para decirlo, pero su mirada lo detuvo en seco. Los pasajeros observaban ahora, algunos susurrando, otros fingiendo no ver. Nadie dijo una palabra para ayudarlo. La emoción de Marcus se desvaneció, reemplazada por un nudo en el estómago. No sabía qué hacer. No había hecho nada malo, pero la voz de la señorita Parker era firme, su expresión rígida. No estaba preguntando, estaba ordenando. Y, por primera vez en el día, Marcus sintió que tal vez no pertenecía allí después de todo. Marcus permaneció congelado en el asiento 4A, su boleto aún en la mano, la señorita Parker cerniéndose sobre él como una nube de tormenta. Sus ojos eran fríos, su voz cortante cuando repitió, necesitas moverte. Este asiento no es para ti. Las palabras dolieron, atravesando el zumbido del avión. Marcus no lo entendía. Le había mostrado el boleto, Horizon Airlines, vuelo 142, primera clase, 4A. Su nombre estaba ahí. Pero a ella no le importaba. Seguía de pie, con las manos en las caderas, esperando que obedeciera. Pero este es mi asiento, dijo de nuevo, más bajo esta vez. No estaba tratando de pelear, solo quería que ella lo viera. Levantó el boleto más alto, esperando que lo revisara mejor. Apenas le echó un vistazo antes de arrancárselo de los dedos.
Lo volteó y luego negó con la cabeza, como si le hubiera entregado un billete falso. No, dijo con firmeza. Esto es un error. Primera clase está reservada. Estás en el lugar equivocado. El estómago de Marcus se revolvió. ¿Reservada? ¿Lugar equivocado? Su padre le había dado este boleto. No era un error, era una recompensa. Abrió la boca para explicarlo, pero su mirada lo detuvo. Los pasajeros cercanos lo observaban ahora. El hombre con la laptop miraba por encima de la pantalla, con las cejas levantadas. La mujer con el teléfono inclinó la cabeza, espiando la escena. Susurros flotaban en la cabina, suaves pero pesados. Las orejas de Marcus ardían. No quería esto, todos mirando, juzgándolo. ¿Dónde están tus padres?, preguntó la señorita Parker, su voz más fuerte ahora, como si quisiera que todo el avión la escuchara. Marcus tragó saliva con fuerza. Estoy viajando solo, dijo, enderezándose. No le daba vergüenza. Se sentía orgulloso, su padre confiaba en él para hacer esto. Pero los labios de la señorita Parker se apretaron más, como si eso lo hiciera peor. Solo, repitió, casi con desdén. Ya veo. Bueno, ha habido una confusión. Necesitas tomar tus cosas y moverte a clase económica. La palabra económica lo golpeó como un empujón. Parpadeó, agarrando los reposabrazos. Pero soy un pasajero de primera clase, dijo, su voz pequeña pero firme. Señaló el boleto en su mano. Lo dice ahí mismo. Ella se lo devolvió, sin siquiera mirarlo ahora. No lo creo, dijo. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Muévete. Un silencio cayó sobre las filas cercanas. El hombre de negocio se movió, fingiendo leer su pantalla. La mujer ajustó su abrigo, mirando por la ventana. Nadie habló. Nadie preguntó por qué. El pecho de Marcus se tensó. No había sido ruidoso. No había sido grosero. Había hecho todo bien, registrarse, mostrar su boleto, sentarse donde le indicaron. Pero ahora, con cada segundo, se sentía más pequeño, como si estuviera encogiéndose bajo su mirada. Bajó la vista al boleto otra vez, leyéndolo una vez más solo para asegurarse. Geraisen Airlines. Marcus Evans. 4A, era real. Pero la señorita Parker no se movió. Suspiró, fuerte e impaciente. Señor, dijo, aunque él solo era un niño, se lo pido amablemente. Tome su bolso y vaya al fondo. Ahora. El calor subió por el cuello de Marcus. Sus manos temblaban mientras metía el boleto en el bolsillo de su sudadera. No quería llorar, no aquí, no frente a todos. No había hecho nada malo, pero de alguna manera, él era el que estaba en problemas. Los susurros crecieron, un murmullo de curiosidad y juicio. Podía sentirlo, sus ojos, su silencio. A nadie le importaba lo suficiente como para ayudar. Lentamente, se inclinó y tomó su mochila. Sus piernas se sentían inestables cuando se puso de pie, dejando atrás el suave asiento de cuero. La señorita Parker se hizo a un lado, señalando hacia la parte trasera del avión. Por aquí, dijo, como si le estuviera haciendo un favor. Marcus no la miró. Mantuvo la cabeza en alto, los ojos al frente, y empezó a caminar. El pasillo se extendía largo y angosto. Los pasajeros de primera clase lo observaron al pasar, algunos curiosos, otros molestos, la mayoría simplemente aliviados de que no les estuviera pasando a ellos. El hombre con la laptop tosió y apartó la vista. La mujer con el teléfono ni siquiera levantó la mirada. Las zapatillas de Marcus chirriaron en el suelo, cada paso más pesado que el anterior. Su pecho dolía, un nudo apretado que no podía sacudirse. No solo estaba dejando su asiento, estaba dejando atrás la emoción, el orgullo, la sensación de pertenecer. Cuando cruzó la cortina hacia clase económica, el aire cambió. Aquí era más ruidoso,
más estrecho. Asientos apretujados, bolsos desbordándose en el pasillo. Un bebé lloraba en algún lugar del fondo. Marcus encontró un lugar vacío, un asiento del medio, encajonado entre un hombre roncando y una mujer con auriculares. Se deslizó en el asiento, metiendo su mochila debajo. El cojín era delgado, el espacio reducido. No era primera clase. No era el suyo. Respiró hondo, intentando calmar la tormenta dentro de él. Sus manos se aferraron a los reposabrazos, los nudillos pálidos. La humillación se hundió en su pecho, pesada y ardiente. No había discutido. No había gritado. Solo había escuchado, como se suponía que debía hacerlo. Pero no se sentía bien. Nada de esto se sentía bien. Sin pensarlo, sacó su teléfono. Sus dedos se movieron rápido, escribiendo un mensaje para su papá, me hicieron irme al fondo. Dijeron que no podía sentarme en primera clase. Tenía mi boleto. No me creyó. Se quedó mirando las palabras, su pulgar flotando sobre el botón de enviar. Luego lo presionó. El mensaje salió disparado, y Marcus se recostó, cerrando los ojos. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa, su papá sí. Marcus se sentó rígido en su asiento estrecho de clase económica, el zumbido del avión vibrando en sus huesos. Su teléfono descansaba en su regazo, la pantalla aún iluminada con el mensaje que había enviado, me hicieron irme al fondo. Dijeron que no podía sentarme en primera clase. Tenía mi boleto. No me creyó. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba, mirando los pequeños puntos que significaban que su papá estaba escribiendo. El hombre a su lado roncaba, su codo clavándose en el costado de Marcus. La mujer con auriculares movía el pie, ajena a todo. Marcus se sentía solo, incluso rodeado de gente. Lejos, en Riverstone City, Daniel Harris estaba sentado en su oficina en un rascacielos, con la ciudad extendiéndose más allá de su ventana. Era un hombre alto, de rostro sereno, el tipo de persona que no necesitaba alzar la voz para que lo escucharan. Como dueño de Horizon Airlines, pasaba sus días resolviendo problemas, retrasos, quejas, fallos mecánicos. Pero este no era un día normal. Su teléfono vibró sobre el escritorio, y cuando vio el nombre de Marcus, lo tomó rápidamente. Leyó el mensaje una vez, luego otra, su mandíbula tensándose. ¿Qué quieres decir con que te hicieron mover?, escribió rápidamente, sus dedos ágiles y firmes. ¿Quién te hizo mover? Daniel no estaba en pánico, nunca lo estaba, pero sus palabras llevaban peso. Se inclinó hacia adelante, esperando. La respuesta de Marcus llegó segundos después, la asistente de vuelo. Dijo que hubo un error. No quiso escuchar. Los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Un error? Él mismo había reservado ese boleto, primera clase, 4A, una recompensa por el arduo trabajo de su hijo. No había ningún error. De vuelta en el avión, el teléfono de Marcus vibró de nuevo. ¿Cuál es el número de vuelo?, preguntó su papá. Marcus buscó torpemente su pase de abordar, sus manos todavía temblorosas por el cambio. Vuelo 142, escribió, verificando 2 veces los números. Presionó enviar y contuvo la respiración. La respuesta llegó rápido, quédate donde estás. Yo me encargaré. Marcus exhaló, sus hombros relajándose un poco. Las palabras de su papá eran cortas, pero se sentían como una promesa. Algo iba a suceder, podía sentirlo. En Riverstone, Daniel dejó su teléfono y encendió su computadora. Con unos pocos clics, abrió los detalles del vuelo 142, salida desde el aeropuerto Skibieu, aterrizaje en Oak Ridge, lista de pasajeros de primera clase incluida. Ahí estaba, Marcus Evans, asiento 4A, confirmado. Los dedos de Daniel tamborilearon sobre el escritorio, firmes pero constantes. Alguien había movido a su hijo sin razón, sin verificar.
Eso no solo era negligente, era incorrecto. Levantó el teléfono de su oficina y marcó un número que rara vez usaba, la línea directa a la cabina del piloto. Mientras tanto, en el avión, la señora Linda Parker caminó de vuelta hacia la galera, sus pasos rápidos y seguros. Se sentía bien, como si hubiera esquivado un problema. Para ella, Marcus era solo un niño que se había colado en el asiento equivocado, probablemente un error en el sistema o un padre que no sabía mejor. Había sido asistente de vuelo durante 16 años, el tiempo suficiente para detectar problemas antes de que comenzaran. Moverlo era algo de rutina, se dijo a sí misma. Otro problema resuelto. Tomó un montón de menús de bebidas, hojeándolos con un tarareo satisfecho. La asistente más joven, Sara, estaba cerca, apilando vasos en una bandeja. Sara había visto todo, la voz cortante de la señora Parker, la confusión silenciosa de Marcus, la forma en que se había ido sin pelear. No le gustó. ¿Hubo un problema con su boleto?, preguntó Sara, manteniendo la voz ligera, como si solo tuviera curiosidad. La señora Parker resopló, ajustándose el moño. Por favor. ¿Lo viste? ¿De verdad crees que pertenecía a primera clase? Su tono era engreído, como si fuera obvio. El estómago de Sara se encogió. Había trabajado en muchos vuelos, visto todo tipo de personas en primera clase, ancianos, jóvenes, elegantes, sencillos. No se trataba de cómo alguien se veía. Pero no verificaste el sistema, dijo Sara, apilando un vaso con más fuerza de la que pretendía. La señora Parker la apartó con un gesto de la mano. Créeme, sé cuando alguien no encaja. He estado haciendo esto desde antes de que nacieras. Se giró, descartando la pregunta como si no importara. Sara se mordió el labio, queriendo discutir pero sabiendo que no cambiaría nada. La señora Parker era la jefa en la cabina, siempre lo había sido. Sara volvió a sus vasos, pero el malestar en su estómago no desapareció. Al frente, los motores del avión retumbaron mientras ascendía más alto, la señal del cinturón de seguridad aún encendida. Marcus miró por la pequeña ventana de clase económica, las nubes deslizándose a su lado. El mensaje de su papá, yo me encargaré, se repetía en su mente. No sabía qué significaba eso, pero fue suficiente para mantenerlo firme. Ya no estaba enojado, solo cansado. La emoción que había sentido en primera clase se había desvanecido, reemplazada por un dolor sordo. Abrazó su mochila más cerca, esperando. En la galera, la señora Parker repartía menús a los pasajeros de primera clase, su sonrisa pulida y falsa. Asintió al hombre de negocios, sirvió jugo a la mujer del abrigo. Todo estaba de vuelta a la normalidad, o eso pensaba. Entonces, el intercomunicador crujió, cortando el ruido de la cabina. Señora Parker, por favor, repórtese a la cabina inmediatamente. Su mano se congeló, un menú a medio camino de un pasajero. El hombre de negocios levantó la vista, curioso. La mujer bajó el teléfono. Sara miró de reojo, levantando las cejas. Eso no es normal, dijo, casi para sí misma. La máscara de confianza de la señora Parker se deslizó, solo por un segundo. ¿Una llamada a la cabina durante el servicio? Eso solo sucedía cuando algo estaba mal, realmente mal. Enderezó los hombros, alisando su uniforme como si fuera una armadura. Probablemente solo una actualización de horario, murmuró, pero su voz ya no era tan firme como antes. Entregó el menú y comenzó a caminar hacia el frente, sus tacones resonando en el suelo. Los pasajeros lo observaron, sintiendo el cambio en el ambiente. Sara cruzó los brazos, apoyándose en el mostrador. No lo dijo en voz alta, pero lo supo, esto no era sobre horarios. Algo grande estaba por suceder, y la señora Parker ni siquiera lo sabía aún. En clase económica, el teléfono de Marcus permaneció en silencio. No necesitaba otro mensaje. Su papá estaba en ello, eso era suficiente. Cerró los ojos,
dejando que el zumbido del motor ahogara al hombre que roncaba y al pie que golpeaba el suelo. Fuera lo que fuera que pasara después, ya no estaba solo. La señora Linda Parker caminó hacia la cabina del piloto, sus tacones resonando con cada paso. La llamada del intercomunicador resonaba en su cabeza: «Señora Parker, por favor, repórtese a la cabina inmediatamente». Su estómago se revolvió, pero lo reprimió. Había estado en cientos de vuelos, 16 años de bandejas, cinturones de seguridad y quejas de pasajeros. Una llamada a la cabina era rara, sí, pero probablemente no era nada. Un retraso, una actualización del clima, algo pequeño. Alisó su uniforme, levantó la cabeza y pasó por la estrecha puerta. Dentro, el aire se sentía diferente, tenso y serio. El capitán, un hombre de cabello gris llamado Capitán Wells, estaba sentado en su puesto, sus manos firmes en los controles. No sonreía. Junto a él, el copiloto jugaba con un dial, evitando su mirada. En una pequeña pantalla montada sobre el panel de control, una transmisión de video cobró vida. Un hombre la miraba, traje impecable, manos entrelazadas, rostro tranquilo. La señora Parker no lo conocía, pero algo en su mirada le secó la garganta. «Señora Parker», dijo el capitán, girando su silla para mirarla. Su voz era plana, como si hubiera ensayado esto. «Este es el señor Daniel Harris». Asintió hacia la pantalla. «El dueño de Horizon Airlines». Su respiración se cortó. «¿El dueño?». Tragó con dificultad, forzando un no, señor, cuando el hombre en la pantalla preguntó: «¿Sabe quién soy?». Su mente se aceleró. ¿Por qué llamaba el dueño? ¿Qué tenía que ver con ella? Cambió su peso de un pie a otro, su portapapeles de repente sintiéndose pesado en sus manos. El capitán Wells se inclinó hacia adelante, su mirada dura. «Usted sacó a su hijo de primera clase», dijo. «Asiento 4A. Sin verificar su boleto. Sin revisar el sistema. Sin razón». El estómago de la señora Parker cayó como si el avión hubiera entrado en turbulencia. El niño, Marcus. El chico de la sudadera, el que había enviado a clase económica. Sus rodillas temblaron, pero las mantuvo firmes. La sangre se le drenó del rostro, dejándole las mejillas frías. Abrió la boca para explicar, tal vez fue un error, tal vez había leído mal, pero las palabras no salieron. El hombre en la pantalla, Daniel Harris, no parpadeó. No levantó la voz. No lo necesitaba. «Va a darse la vuelta», dijo, lento y claro, «caminará de regreso a clase económica y personalmente devolverá a mi hijo a su asiento». Sus ojos se clavaron en los de ella a través de la pantalla, afilados como un cuchillo. «Y cuando este vuelo aterrice, se explicará ante la Junta Ejecutiva». La línea se cortó. La pantalla se apagó, dejando un silencio más denso que el zumbido de los motores. La señora Parker se quedó congelada, su respiración superficial. El pánico se aferró a su pecho, pánico real, del tipo que nunca había sentido en 16 años de vuelo. El capitán le lanzó una mirada, corta y tajante. «Bueno», dijo. Lo escuchó. Ella asintió rígidamente, sus piernas sintiéndose como gelatina. Se giró, su portapapeles temblando en su agarre, y salió de la cabina. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, fuerte en el silencio. Su mente giraba. El hijo del dueño. Había movido al hijo del dueño. ¿Cómo no lo supo? Había asumido que no pertenecía, asumido que el boleto estaba mal. No había revisado. Ni siquiera lo había pensado. Y ahora, se había humillado ante el único hombre que podía terminar su carrera con una sola llamada. En clase económica, Marcus seguía quieto, su teléfono oscuro en su regazo. El último mensaje de su papá, «Yo me encargaré», lo mantenía firme. El hombre que roncaba a su lado se movió, murmurando en su sueño.
La mujer con auriculares movía la cabeza al ritmo de una música que Marcus no podía oír. Él fijó la vista en el asiento frente a él, en la mesa plegable rayada y desgastada. No era justo. Él tenía su boleto. Pertenecía a primera clase. Pero a la señora Parker no le había importado. En primera clase, los pasajeros sintieron el cambio. El hombre de negocios levantó la vista cuando la señora Parker pasó, su rostro pálido, sus pasos menos seguros. La mujer del abrigo bajó el teléfono, con las cejas arqueadas. Los susurros recorrieron la cabina de nuevo, más bajos esta vez, pero llenos de curiosidad. Algo estaba pasando. Algo grande. La señora Parker sintió sus miradas clavadas en su espalda, quemando. Siempre había controlado la cabina, impuesto las reglas, mantenido el orden. Ahora, se sentía pequeña, expuesta. Llegó hasta la cortina que separaba primera clase de la clase económica y se detuvo. Sus dedos rozaron la tela, dudando. No quería hacer esto, no quería volver a enfrentarse a ese chico, no quería admitir que se había equivocado. Pero no tenía opción. La voz de Daniel Harris resonó en su cabeza: devuelve a mi hijo a su asiento. Respiró temblorosamente y corrió la cortina a un lado. Marcus no la vio al principio. Miraba hacia abajo, trazando un rayón en el reposabrazos con el pulgar. Los motores del avión retumbaban de manera constante y baja, ascendiendo entre las nubes. Entonces, una sombra cayó sobre él, más suave esta vez. Levantó la vista. La señora Parker estaba allí, su rostro tenso, sus manos entrelazadas frente a ella. Ya no parecía engreída. Parecía nerviosa. En Riverstone City, Daniel se recostó en su silla, cruzando los brazos. Había hecho la llamada, había puesto las cosas en marcha. Su hijo no era solo un pasajero, era su orgullo, su prueba de que el esfuerzo valía la pena. Nadie, ni siquiera una azafata con 16 años de experiencia, tenía derecho a quitarle eso. Miró su reloj. Al avión aún le quedaba 1 hora para llegar a Oak Ridge. Tiempo suficiente para que la señora Parker corrigiera su error y tiempo suficiente para asegurarse de que nunca lo olvidara. La señora Parker carraspeó, su voz baja. Señor, dijo, agachándose levemente para encontrarse con los ojos de Marcus. Ha habido un malentendido. Me gustaría escoltarlo de vuelta a su asiento en primera clase. Marcus parpadeó, inclinando la cabeza. ¿Un malentendido? No se movió, no todavía. Solo la observó, esperando. El hombre que roncaba se despertó, gruñendo. La mujer con auriculares se quitó un audífono, curiosa. El rostro de la señora Parker ardía. Por primera vez en su carrera, no era ella quien tenía el control, y lo odiaba. La señora Linda Parker permanecía en el pasillo de clase económica, sus rodillas levemente dobladas mientras se agachaba al nivel de Marcus. Su voz era más suave ahora, inestable. Señor, dijo, sus ojos desviándose a un lado, ha habido un malentendido. Me gustaría escoltarlo de vuelta a su asiento en primera clase. Las palabras le supieron amargas en la boca. No quería decirlas, no quería estar ahí, inclinándose ante un niño al que había rechazado 1 hora atrás. Pero las órdenes de Daniel Harris resonaban en su cabeza: devuelve a mi hijo a su asiento. No tenía opción. Marcus levantó la vista de su reposabrazos rayado, su rostro calmado pero inescrutable. Inclinó la cabeza, estudiándola. Un malentendido, dijo, su voz serena, sin enojo, solo firme. El hombre que roncaba junto a él se frotó los ojos, despertando por completo. La mujer con auriculares se quitó ambos audífonos, inclinándose un poco más. Unos cuantos pasajeros de las filas cercanas se giraron, susurrando entre ellos como un zumbido de moscas. La nuca de la señora Parker se tensó. Estaban observando, escuchando. Asintió rápidamente, forzando una sonrisa tensa. Sí, un error en la asignación de asientos, dijo, sus manos retorciéndose entre sí.
Ya está solucionado. Por favor, acompáñeme. Se enderezó, señalando hacia el frente, esperando que él simplemente se levantara y la siguiera. Esperando que esto terminara rápido. Pero Marcus no se movió. Se quedó ahí, con su mochila abrazada contra su pecho, sus ojos oscuros fijos en los de ella. El silencio se alargó, pesado e incómodo. «Dio mi boleto», dijo finalmente, sus palabras lentas y claras. Se lo mostré. Y aún así me dijo que me moviera. Su tono no era agresivo, era una pregunta, una callada que golpeaba más fuerte que un grito. El rostro de la señora Parker enrojeció. Pudo sentir el calor subiendo por sus mejillas. Los pasajeros a su alrededor se movieron inquietos, algunos enderezándose en sus asientos, otros intercambiando miradas rápidas. La habían escuchado antes, su este no es tu asiento, su seco muévete a económica. Sabían que tenía razón. Yo. Puede que haya cometido un error de juicio, dijo, con la voz quebrándose un poco. Lo mantuvo bajo, esperando que nadie más lo escuchara. Quiero arreglarlo ahora. Por favor, volvamos a primera clase. Se hizo a un lado, despejando el pasillo, con su portapapeles temblando ligeramente en su agarre. Quería que esto terminara, quería que él se alejara para poder respirar de nuevo. Pero Marcus se quedó quieto, con los ojos afilados, como si pudiera verla por dentro. ¿Por qué pensaste que no pertenecía allí?, preguntó, su voz aún calmada, aún firme. La pregunta quedó suspendida en el aire, simple pero pesada. La señora Parker se congeló. Un murmullo se extendió por las filas, suaves jadeos, silenciosos ohús. El hombre que roncaba parpadeó, ahora completamente despierto. La mujer con los auriculares cruzó los brazos, esperando. Marcus no alzó la voz, no señaló ni miró con furia. Simplemente se quedó ahí, preguntando, y de alguna manera eso lo hacía peor. La garganta de la señora Parker se tensó. No estaba acostumbrada a esto, a que los pasajeros la cuestionaran, a que los niños la desafiaran con la mirada. Siempre había sido ella quien tenía el control, quien decidía quién se sentaba dónde, quién obtenía qué. 16 años manejando la cabina, y ahora un chico, la hacía retorcerse. Yo no pensé, comenzó, luego se detuvo. Su rostro ardió más fuerte. No podía decirlo, no la verdadera respuesta. No podía decir que había mirado su sudadera con capucha, sus zapatillas, su edad, y había decidido que no encajaba. Pero sí lo hiciste, dijo Marcus, cortando su titubeo. No le pediste a nadie más en primera clase su boleto. Solo a mí. ¿Por qué? Sus palabras eran como piedras, pequeñas pero sólidas, apilándose a su alrededor. Los murmullos crecieron. Un hombre 2 filas atrás susurró, buen punto. Una mujer asintió, con los ojos entrecerrados hacia la señora Parker. La cabina se sintió más pequeña, el aire más denso. Las manos de la señora Parker temblaron. Ya no tenía el control, no lo había tenido desde la cabina de mando. Siguió un largo silencio. Quería responder con firmeza, decirle que dejara de hablar, que simplemente se moviera. Pero no podía. No con la voz de Daniel Harris en su cabeza, no con las órdenes del capitán, no con la junta ejecutiva esperando. Tomó un respiro tembloroso, sus hombros hundiéndose. Te juzgué mal, dijo, apenas un susurro. Lo siento. Por favor, vuelve a tu asiento. Marcus la observó un momento más, dejando que sus palabras quedaran ahí, dejándola sentirlas. Luego, sin decir una palabra, tomó su mochila y se puso de pie. No sonrió, no asintió, simplemente se movió hacia el pasillo, sus zapatillas silenciosas sobre el suelo. La señora Parker giró rápidamente, liderando el camino, su corazón martillando. No miró a los pasajeros, no quería ver sus rostros. Pero lo sentía de todos modos, sus miradas, su juicio. El camino de regreso a primera clase fue lento, deliberado.
Marcus no se apresuró, no arrastró los pies. Se movió con una fuerza tranquila, la cabeza en alto, su mochila colgando de un hombro. No era un desfile de victoria, no hubo vítores, ni gestos triunfantes. Era otra cosa, algo más pesado. Dignidad. La señora Parker la sintió detrás de ella, presionando contra su espalda. Había intentado quitársela, y ahora él la estaba reclamando. Cuando cruzaron la cortina, los pasajeros de primera clase se giraron. El hombre de negocios bajó su laptop, sorprendido. La mujer del abrigo ajustó sus gafas, su boca temblando. Algunos miraron hacia otro lado rápidamente, avergonzados de haberlo visto irse y no haber hecho nada. Marcus llegó a 4A, deslizó su mochila debajo del asiento y se sentó. No miró a la señora Parker, simplemente abrió su libro, pasando la página hasta donde se había quedado. Ella se quedó allí, incómoda, con las manos vacías. Si necesitas algo, murmuró, con la voz débil, házmelo saber. Marcus no respondió. Pasó de página, su silencio más fuerte que cualquier palabra. El rostro de la señora Parker ardió de nuevo, una mezcla de vergüenza y alivio. Lo había llevado de vuelta, había seguido órdenes. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un foco de luz, caliente e implacable. Giró rígidamente y se apresuró hacia la cocina, sus pasos más rápidos ahora, como si pudiera huir de la sensación. La cabina zumbaba detrás de ella, susurros de pasajeros, crujidos de asientos. Había pasado años controlando este espacio, doblándolo a sus reglas. Pero hoy, Marcus lo había doblado de vuelta. Y sabía, en el fondo, que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. La señora Linda Parker se deslizó en la galera, sus tacones resonando demasiado fuerte sobre el suelo de metal. Su rostro aún ardía por las preguntas de Marcus, ¿por qué pensaste que no pertenecía aquí? Y por la forma en que los pasajeros la habían observado retorcerse. Se aferró al mostrador, sus nudillos pálidos, y tomó una respiración profunda. Necesitaba recomponerse. Había llevado al niño de vuelta a primera clase, había seguido las órdenes. Estaba hecho. Ella seguía al mando aquí, o al menos eso se decía a sí misma. La galera era pequeña, un espacio estrecho de acero y bandejas. Sara, la asistente más joven, estaba junto al fregadero, limpiando una cafetera. No levantó la vista, pero la señora Parker podía sentir su juicio de todos modos. El aire entre ellas era denso, pesado con todo lo no dicho. La señora Parker tomó un montón de servilletas, doblándolas con manos rápidas y nerviosas. Necesitaba moverse, hacer algo normal. Llevaba 16 años administrando cabinas, podía manejar esto. ¿Estás bien?, preguntó Sara, su voz suave pero punzante. Dejó la cafetera, cruzando los brazos. La señora Parker le lanzó una mirada cortante. No necesito tu compasión, espetó, golpeando las servilletas contra el mostrador. Su tono fue más duro de lo que pretendía, pero no le importó. No quería lástima, ni de Sara, ni de nadie. Sara levantó las manos, dando un paso atrás. No estaba ofreciendo compasión. Solo me preguntaba si estás lista para lo que viene cuando aterricemos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y reales. La señora Parker se puso rígida. ¿Lo que viene? La junta ejecutiva. La advertencia de Daniel Harris. Lo ignoró, alisando su moño. No viene nada, dijo, demasiado rápido. Fue un malentendido. Eso es todo. Sara soltó una risa seca y discreta, cruzando los brazos con más fuerza. ¿Un malentendido? Porque desde donde yo estaba, parecía que decidiste que un pasajero de primera clase no pertenecía aquí basándote en nada más que en su apariencia. Su voz permaneció tranquila, pero cortó profundo. La mandíbula de la señora Parker se tensó. Odiaba esto, ser cuestionada, ser puesta en duda. Seguí el protocolo, dijo,
girándose para tomar una bandeja. Lo hiciste, insistió Sara, acercándose un poco. Porque no recuerdo que el protocolo diga mover a un niño sin revisar el manifiesto. O interrogarlo sobre sus padres cuando su nombre estaba justo ahí. Los dedos de la señora Parker se curvaron alrededor del borde de la bandeja. Quería responder, decirle a Sara que se callara, pero esa pequeña voz en su cabeza, esa que odiaba, le susurró que Sara tenía razón. Había asumido. No había verificado. Y ahora todos lo sabían. Antes de que pudiera responder, el teléfono de a bordo sonó, un zumbido agudo que la hizo estremecerse. Sara sonrió apenas. Creo que es para ti, dijo. La señora Parker le lanzó una mirada fulminante y luego agarró el auricular. Aquí Parker, dijo, tratando de estabilizar su voz. Una voz profunda y calmada respondió, Daniel Harris. Su agarre se tensó, sus palmas sudorosas. Aquí Jordan Harris, dijo él, su tono frío como el acero. Presentarás un informe completo del incidente cuando aterricemos. Espero una explicación detallada de por qué mi hijo fue removido de su asiento a pesar de tener un boleto válido. La garganta de la señora Parker se secó. Trató de hablar, pero él continuó. También te asegurarás de que mi hijo reciba el mismo servicio que cualquier otro pasajero de primera clase por el resto del vuelo. Nada menos. Ese sí, señor, susurró, apenas audible. La línea se cortó. Dejó el teléfono lentamente, sus manos temblando. Esto no era una queja de pasajero que podía ignorar. Este era el dueño, el hombre que firmaba sus cheques, quien podía borrar su carrera con una sola palabra. Se apoyó contra el mostrador, su respiración irregular. Sara observó, sin decir nada, pero sus ojos dijeron suficiente. La señora Parker se enderezó, obligando a su rostro a permanecer inexpresivo. Tomó un vaso y una botella de agua con gas, algo para Marcus. Tenía que seguir moviéndose, seguir trabajando. Salió de la galera, sus piernas rígidas, y caminó de regreso a primera clase. La cabina zumbaba, pasajeros conversando, hojeando revistas. Marcus estaba en el asiento 4A, su libro abierto, su postura tranquila. No levantó la vista cuando ella se acercó. Colocó el vaso en su mesa, sirviendo el agua con manos que no lograban mantenerse firmes. ¿Puedo traerte algo más?, preguntó, su voz demasiado alegre, demasiado forzada. Marcus la miró, sus ojos firmes. No me preguntaste eso antes, dijo, simple y tranquilo. La señora Parker parpadeó. ¿Perdón? Cuando me senté por primera vez, dijo él, levantando el vaso. No me ofreciste nada. No me saludaste como a los demás. Su voz no era de enojo, solo firme, como si estuviera afirmando un hecho. El rostro de la señora Parker volvió a arder. Los pasajeros cercanos guardaron silencio, su atención desviándose hacia ellos. El hombre de negocios tosió en su puño. La mujer del abrigo asomó la vista por encima de su revista. Yo, no quise, comenzó, pero Marcus la interrumpió. Pero lo hiciste, dijo él. Solo que no esperabas que lo dijera. Bebió un sorbo lento, observándola. La cabina se sentía como si se cerrara a su alrededor, ojos en todas partes, el silencio presionándola. La respiración de la señora Parker se aceleró. Siempre había sido ella quien imponía las reglas, pero ahora Marcus la obligaba a seguirlas. Tras una larga pausa, él se encogió de hombros. Me quedaré con el agua, dijo, volviendo a su libro. La señora Parker asintió rápido, agradecida por la salida. Se giró y apresuró su regreso a la galera, la bandeja temblando en su agarre. Sara seguía allí, ahora con una sonrisa burlona. Eso no salió bien, ¿verdad?, dijo, apilando vasos de nuevo. No es asunto tuyo, murmuró la señora Parker, golpeando la bandeja contra la encimera. Sara arqueó una ceja. Creo que sí lo es. Humillaste a ese niño frente a todos, y ahora su papá es el dueño de la aerolínea.
Yo también estaría sudando. La señora Parker no respondió. Sirvió otro vaso, solo para mantener sus manos ocupadas. Su pecho se oprimió. Sara no se equivocaba, si estaba sudando. Marcus pasó la página de su libro y luego sacó su teléfono. Escribió un mensaje rápido a su padre, me trajo de vuelta. Dijo que fue un error. Le dije lo que hizo. Presionó enviar y luego agregó, por cierto, le acabo de decir que te mandé un mensaje sobre ella. Dejó el teléfono a un lado, tan tranquilo como siempre. La señora Parker aún no lo sabía, pero ese mensaje venía hacia ella, y no sería amable. El avión avanzaba estable por el cielo, pero para la señora Linda Parker, cada minuto se arrastraba como una hora. Se movía por la cabina, bandeja en mano, sirviendo bebidas con una sonrisa que no sentía. Su uniforme se sentía ajustado, su pecho más pesado con cada paso. Las palabras de Marcus resonaban en su cabeza, no me preguntaste eso antes, y las miradas de los pasajeros se pegaban a ella como pegamento. Había perdido el control, y lo sabía. El descenso al aeropuerto de Waukesha se acercaba, y con él, algo peor. En primera clase, Marcus seguía en el asiento 4A, hojeando su libro. El agua con gas estaba a medio consumir en su mesa, la condensación resbalando lentamente. No estaba nervioso, solo esperando. El mensaje de su padre, yo me encargo, seguía brillando en su mente. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero confiaba en que era grande. El hombre de negocios al otro lado del pasillo tecleaba en su laptop, lanzándole miradas furtivas. La mujer del abrigo ajustó su bufanda, curiosa pero en silencio. A Marcus no le importaba. Ya había dicho lo que necesitaba decir. La señora Parker regresó a la galera, sus manos temblorosas al dejar la bandeja sobre la encimera. Sara seguía ahí, apilando cajas de comida, pero su sonrisa había desaparecido. El aire se sentía denso, como si ambas supieran que algo se estaba gestando. La señora Parker tomó un trapo, limpiando el mostrador solo para mantenerse en movimiento. Quería que este vuelo terminara, quería bajarse de este avión, alejarse de Marcus, alejarse del desastre que había causado. Pero el teléfono de a bordo sonó de nuevo, fuerte y agudo. Su estómago se revolvió. No quería contestar, pero la mirada de Sara la obligó. Aquí Parker, dijo, levantando el auricular con lentitud. La voz del capitán Wells resonó, profunda y firme. Cuando aterricemos, serás escoltada a una reunión con los ejecutivos de la aerolínea. El señor Harris solicitó una revisión formal de tu conducta. Las piernas de la señora Parker se debilitaron. ¿Una revisión? ¿Justo después de aterrizar? Yo, entiendo, logró decir, su voz seca. El capitán hizo una pausa y luego agregó, te sugiero que pienses bien qué dirás cuando te pregunten por qué moviste a un pasajero de primera clase sin revisar su boleto. La línea se cortó. La señora Parker se aferró al mostrador, su respiración entrecortada. Suspendida, tal vez. Despedida, incluso. Lo había visto antes, asistentes llevados a reuniones de improviso, algunos saliendo con seguridad tras ellos. Pero eso siempre le pasaba a alguien más, nunca a ella. Siempre había sido demasiado buena, demasiado segura. Ahora, era ella quien estaba sudando. Sara la observó, sin decir nada, pero sus ojos dijeron suficiente. La señora Parker se obligó a regresar a primera clase, un vaso de agua fresca en la mano. Tenía que parecer normal, actuar como si todavía controlara la cabina. Marcus no levantó la vista cuando ella se acercó. Dejó el vaso sobre la mesa, su voz tensa. ¿Algo más que pueda ofrecerle? Él tomó un sorbo lento y luego la miró a los ojos. No me ofreciste nada antes, dijo, tranquilo y firme. Solo ahora. Su rostro ardió. Lo estoy ofreciendo ahora, respondió, con más aspereza de la que pretendía. Marcus inclinó la cabeza. Sí, después de moverme, dijo.
Los otros pasajeros de primera clase recibieron sus bebidas de inmediato. Yo no. Sus palabras eran suaves, pero dolían. Los pasajeros cercanos se quedaron inmóviles, el hombre de negocios dejó de teclear, la mujer bajó su revista. La respiración de la señora Parker se aceleró. No fue mi intención, empezó, pero él la interrumpió. Sí lo fue, dijo, sin alzar la voz, pero con firmeza. Solo que no pensaste que me daría cuenta. Volvió a su libro, dejándola ahí, expuesta. La cabina vibraba con una atención silenciosa. Ella asintió rápido, murmurando, avísame si necesitas algo, antes de salir disparada de vuelta a la galera. Sus manos temblaban al aferrarse a la bandeja. Sara la observó, brazos cruzados. No lo va a dejar pasar, ¿verdad?, dijo. Cállate, soltó la señora Parker, sirviendo agua que no necesitaba. Su mente iba a mil. Una revisión. Ejecutivos. El padre de Marcus. Nunca había querido tanto que un vuelo terminara, o lo había temido tanto. El intercomunicador crujió entonces, y la voz del capitán Wells llenó el aire. Damas y caballeros, en breve iniciaremos nuestro descenso. Por favor, abrochen sus cinturones y aseguren sus mesas. La señora Parker cerró los ojos. 30 minutos. 30 minutos hasta el aterrizaje, hasta lo que viniera después. Su tableta de trabajo vibró en su bolsillo. Dudó, luego la sacó, sus dedos sudorosos. Un mensaje de la oficina ejecutiva brillaba en la pantalla: al aterrizar, permanezca en la aeronave. Se iniciará una revisión formal de su conducta de inmediato. No salga hasta recibir instrucciones. Su estómago se hizo un nudo más apretado. Ni siquiera la iban a dejar irse. Esto era serio, serio al nivel de acabar con su carrera. Apretó la tableta, intentando detener el temblor en sus manos. Entonces, otra vibración, un mensaje directo, esta vez de Daniel Harris. Su respiración se cortó al abrirlo. Lo que pase después depende completamente de si asumes la responsabilidad de tus acciones. Sin gritos, sin amenazas, solo una elección. Acepta la culpa o piérdelo todo. Se quedó mirando las palabras, su pulso martillando. No le estaba dando una salida, solo un espejo, y no le gustaba lo que veía. El avión se inclinó levemente, iniciando el descenso. La señora Parker guardó la tableta en su bolsillo y agarró el carrito de bebidas, fingiendo trabajar. Pasó junto a Marcus de nuevo, su cinturón de seguridad abrochado, su libro cerrado ahora. Miraba por la ventana, tan sereno como siempre, como si ya supiera cómo terminaría esto. Lo envidiaba, su calma, su certeza. Durante años, ella había sido la que imponía el orden, la estricta. Ahora, era ella quien temblaba. La voz de Sara la sacó de sus pensamientos mientras empujaba el carrito de regreso. Sabes, si lo hubieras tratado como a todos los demás, nada de esto estaría pasando, dijo, apilando bandejas con lentitud. La señora Parker apretó los dientes. No necesito una lección. Sara se encogió de hombros. Creo que sí. Pero la recibirás de todas formas. La señora Parker no respondió. No podía, porque Sara tenía razón. Marcus tenía razón. Su padre tenía razón. Ella había estado equivocada, muy equivocada, y en 30 minutos, tendría que enfrentarlo. El sonido del cinturón de seguridad sonó. Se movió para revisar la cabina, pero sus ojos seguían yendo a Marcus. Él no era quien debía estar nervioso por el aterrizaje. Ella lo era. El avión tocó tierra en el aeropuerto de Waukesha con un leve sacudón, las ruedas vibrando contra la pista. Las luces de la cabina se encendieron, y la señal del cinturón de seguridad se apagó. Los pasajeros se estiraron, desabrocharon y buscaron sus equipajes, sus conversaciones llenando el aire. Pero para la señora Linda Parker, el tiempo no avanzó, se detuvo.
Se quedó de pie junto a la galera, sus manos aferradas a una bandeja que no necesitaba, su corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el ruido. Esto era todo. El aterrizaje que había temido durante todo el vuelo. Marcus se sentó en 4A, tranquilo mientras el avión reducía la velocidad. Dio un sorbo lento a su agua y luego guardó su libro en su mochila. Su teléfono vibró, probablemente su padre, pero aún no lo revisó. No lo necesitaba. Había hecho su parte, dicho lo que importaba. El hombre de negocios al otro lado del pasillo guardó su laptop, echándole una última mirada. La mujer del abrigo se puso de pie, alisando su bufanda, con la mirada desviándose hacia la señora Parker. Todos sabían que algo pasaba, aunque no conocieran toda la historia. El intercomunicador crepitó. «Damas y caballeros, bienvenidos al aeropuerto de Oak Ridge», dijo el capitán Wells. «Por favor, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta. Gracias por volar con Horizon Airlines». Los pasajeros ignoraron la parte de permanezcan sentados y se levantaron de todos modos, sacando sus maletas de los compartimentos superiores. La señora Parker no se movió. El mensaje en su tableta ardía en su mente: permanezca en la aeronave. Se iniciará una revisión formal de inmediato. No podía irse, todavía no. La primera clase se vació rápido. El hombre de negocios rodó su maleta por el pasillo. La mujer del abrigo lo siguió, sus tacones resonando. Marcus fue el último en ponerse de pie, ajustando su sudadera. Se adentró en el pasillo y miró a la señora Parker, realmente la miró. No con enojo, no con superioridad, solo con firmeza. Ella abrió la boca, tal vez para disculparse, tal vez para decir algo, pero no salió nada. Él le sostuvo la mirada un largo momento y luego se dio la vuelta y salió, su mochila rebotando ligeramente. Esa mirada se quedó con ella, pesada y afilada. Las puertas se abrieron y los pasajeros salieron en flujo constante, sus voces desvaneciéndose por el puente de embarque. La señora Parker permaneció en su sitio, sus piernas ancladas. Las otras azafatas, incluida Sara, tomaron sus cosas, lanzándole miradas rápidas. Nadie le habló. La cabina quedó en silencio, el zumbido de los motores reduciéndose a un murmullo bajo. Entonces, una figura apareció en la puerta, un oficial de seguridad, alto y severo, con las manos cruzadas. «Acompáñeme», dijo con voz plana. La señora Parker tragó saliva, su garganta seca. Dejó la bandeja y lo siguió, sus pasos lentos, como si sus zapatos fueran de plomo. Las luces del puente de embarque brillaban, duras y despiadadas. Había recorrido este camino miles de veces, siempre con el control, siempre siendo ella quien daba las órdenes. Ahora, era ella quien estaba siendo escoltada. El oficial no la apresuró, pero tampoco se detuvo. Podía sentir las miradas, del personal, de los agentes de la puerta, observándola desde los bordes, susurrando. Él la llevó por un pasillo lateral, lejos del bullicio de los viajeros que llegaban. Una puerta con teclado emitió un pitido cuando pasó su credencial y entraron en un pasillo silencioso. Al final, esperaba una pequeña sala con paredes de vidrio esmerilado. Adentro, había 3 personas sentadas, 2 hombres y una mujer, todos con trajes. En la cabecera de la mesa, la pantalla de una tableta brillaba. La cara de Daniel Harris la observaba, serena pero implacable. El estómago de la señora Parker se revolvió. Esto no era una simple reunión. Era un juicio. El oficial señaló una silla. «Señora Parker, por favor siéntese», dijo uno de los ejecutivos, un hombre de gafas y voz precisa. Tom Reynolds, gerente senior de operaciones. Lo conocía de vista, pero él nunca manejaba problemas pequeños. Si él estaba aquí, esto era enorme. Se hundió en la silla, su uniforme de repente sofocante, sus manos temblorosas en su regazo. Tom se aclaró la garganta y golpeó la mesa con los dedos. «Usted sabe por qué está aquí», dijo, sin preguntar. Ella asintió, apenas.
Yo, creo que sí, señor. Él arqueó una ceja. ¿Cree que sí? Tenemos un informe, registros de vuelo, declaraciones de pasajeros, observaciones de la tripulación. Usted retiró a un pasajero de primera clase de su asiento sin verificar su boleto. Su voz se mantuvo neutral, pero sus palabras cortaban profundo. La señora Parker quería argumentar, decir que fue un error, que había sido cuidadosa, pero sabía que no funcionaría. Tom continuó. Tenemos una queja personal del propio señor Harris. Su hijo, Marcus Evans, asiento 4A, ¿cómo lo explica? La sala quedó en silencio, el aire denso. Su corazón martillaba. Podía mentir, esquivar, culpar al sistema. Pero los ojos de Daniel Harris en esa pantalla la detuvieron en seco. Cometí un error, dijo, su voz pequeña, quebrándose. Tom no reaccionó. Continué. Ella tragó saliva, su garganta como papel de lija. Debí haber revisado el sistema. Debí haber verificado el boleto. No lo hice. Me equivoqué. Las palabras dolían, pero eran ciertas. Había asumido que Marcus no pertenecía ahí, su sudadera, su edad, y actuó sin pruebas. Ahora, no podía esconderse de eso. Daniel Harris habló entonces, su voz baja a través de la pantalla. No solo cometiste un error. Tomaste una decisión. Miraste a mi hijo y decidiste, sin pruebas, que no pertenecía allí. Su pecho se tensó. Eso no es solo un mal servicio, dijo. Eso es prejuicio. Y no lo toleraré en mi aerolínea. Sus palabras la atravesaron, frías y definitivas. No podía respirar. Tom ajustó sus gafas, recostándose. Señora Parker, con efecto inmediato, queda suspendida sin sueldo, en espera de una investigación completa. Esto pasará a la Junta Ejecutiva en 72 horas. Hasta entonces, nada de servicio, nada de acceso a los sistemas de la compañía, nada de contacto con la tripulación sobre este asunto. Su respiración se entrecortó. Suspendida. La palabra resonó, fuerte y real. Había construido 16 años aquí, y ahora todo se desmoronaba. Daniel se inclinó más cerca en la pantalla, su mirada afilada. Lo que suceda después depende de usted, dijo. Hoy le quitó algo a mi hijo, su dignidad, su momento, su asiento, ¿qué va a hacer al respecto? Su voz no era fuerte, pero pesaba 1 tonelada. Las manos de la señora Parker temblaban aún más. No solo la estaba castigando, la estaba desafiando a asumirlo. Tom sintió al oficial. Seguridad la escoltará afuera. La reunión había terminado. La señora Parker se puso de pie, sus piernas tambaleantes, su mente en blanco. Había subido al vuelo 142 como la jefa de la cabina. Ahora, bajaba como alguien que tal vez nunca volvería a volar. Y mientras el oficial la guiaba lejos, supo una cosa, no tenía a nadie más a quien culpar excepto a sí misma. La señora Linda Parker salió de la pequeña sala de conferencias, sus piernas pesadas, como si arrastrara anclas. El oficial de seguridad caminaba un paso detrás, sus botas resonando suaves en el suelo de baldosas. El pasillo se extendía largo y frío, las luces del techo demasiado brillantes, exponiendo cada grieta en su armadura. Había pasado 16 años caminando por los aeropuertos con la cabeza en alto, su uniforme impecable, su autoridad intacta. Ahora, se sentía como un fantasma, pequeña, perdida, observada. El oficial la condujo por el corredor de empleados del aeropuerto de Oak Ridge, pasando por el bullicio de los pasajeros que llegaban. Podía escuchar sus voces, riendo, quejándose, apurándose hacia las puertas de embarque, pero todo se desdibujaba en ruido. Su suspensión pesaba sobre ella como una nube de tormenta, efecto inmediato, sin sueldo, en espera de una investigación. Las palabras se repetían en su cabeza, fuertes e implacables. Apretó la correa de su bolso, sus nudillos blancos, tratando de aferrarse a algo, lo que fuera.
Al pasar por la sala de tripulación, las miradas se volvieron. Una agente de puerta se detuvo a media oración, observándola. Dos asistentes de vuelo de otro vuelo susurraban, sus ojos desviándose hacia ella, luego apartándose. La noticia se había esparcido rápido, demasiado rápido. No necesitaban detalles para saber que algo grande había pasado. ¿Una asistente de vuelo escoltada por seguridad? Eso no era una simple reprimenda. Eso era un problema, del tipo que se queda. La señora Parker mantuvo la barbilla en alto, pero por dentro, se estaba desmoronando. Una asistente más joven, alguien a quien apenas conocía, estaba cerca de la puerta del salón, con los brazos cruzados. No dijo una palabra, pero su mirada golpeó fuerte. No era enojo, no era satisfacción, era decepción. El estómago de la señora Parker se retorció. Había entrenado a docenas de novatos, enseñándoles las reglas, mostrándoles cómo manejar una cabina. Ahora, la veían así, despojada de su insignia, su poder, su orgullo. Apuró el paso, sus tacones resonando demasiado fuerte. El oficial se detuvo en la salida de empleados, una puerta de metal simple que daba al estacionamiento. Por aquí, dijo, sosteniéndola abierta. La señora Parker vaciló, con la mano en el marco. Había salido por esta puerta miles de veces, al final del turno, cansada pero segura, lista para el próximo vuelo. Ahora, no estaba segura de si alguna vez regresaría. Respiró hondo y cruzó. El aire fresco de Wakrich golpeó su rostro, afilado y nítido. Debería haberse sentido bien, pero no lo hizo. Solo hizo que el peso en su pecho fuera más pesado. Rebuscó sus llaves, sus dedos entumecidos, y abrió su auto. El asiento del conductor crujió cuando se hundió en él, cerrando la puerta con rapidez. El silencio la envolvió, sin motores, sin pasajeros, sin intercomunicadores. Solo ella, sola con sus pensamientos. Y no eran amables. Había perdido todo en un solo vuelo, una sola decisión. Apretó el volante, su respiración temblorosa. ¿Cómo había llegado a esto? Su teléfono vibró en el asiento del copiloto, la pantalla iluminándose. No quería mirar, ahora temía cada mensaje, pero no pudo evitarlo. Un correo de Daniel Harris. Su corazón dio un vuelco, su garganta se tensó. Lo abrió con un toque, sus ojos recorriendo las palabras con rapidez. Asunto, responsabilidad. Señora Parker, estoy seguro de que comprende la gravedad de lo que ocurrió en el vuelo 142. No repetiré lo que ya ha dicho la Junta. Pero creo en que las personas deben asumir sus actos. Le estoy dando la oportunidad de hacerlo. Si quiere disculparse con mi hijo, me aseguraré de que reciba su mensaje. Esto no es por mí, ni por la aerolínea, ni por su trabajo, es por él, la persona a quien perjudicó. Si no puede hacerlo, no tiene sentido seguir hablando. Estaré esperando. Daniel Harris. Se quedó mirando las palabras, su pulso acelerado. Una oportunidad, no para salvar su carrera, sino para enfrentar lo que había hecho. Sus dedos flotaron sobre la pantalla. Podría ignorarlo, dejar que la Junta decidiera su destino, fingir que no era su culpa. Pero en el fondo, sabía que sí lo era. Había mirado a Marcus, su sudadera, su actitud callada, y decidió que no pertenecía allí. No por reglas ni boletos, sino por ella. Su suposición. Su prejuicio. Dejó el teléfono a un lado y apoyó la frente en el volante. El cuero frío la ancló, pero no detuvo el dolor. Había pasado años imponiendo orden, creyendo que siempre tenía razón. Hoy aprendió que no era así, y dolía más que perder su trabajo. Las palabras de Daniel seguían resonando, es por él. No era una trampa, ni una prueba, solo una elección. ¿Podía hacerlo? ¿Podía decirlo? Tras un largo minuto, tomó el teléfono de nuevo. Sus manos temblaban mientras tocaba responder. No pensó demasiado, no se permitió echarse atrás.
solo escribió. Asunto, responsabilidad. Señor Harris, no espero perdón. No voy a dar excusas. Cometí un error terrible con Marcus. No solo lo juzgué mal, lo irrespeté, y no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Durante años creí saber hacer mi trabajo, pero hoy dejé que mis propias ideas dictaran mis actos. Me equivoqué, lo haya querido o no, me equivoqué. Me gustaría disculparme con él directamente, si está dispuesto a escucharme. Si no, lo entenderé. Pase lo que pase, asumiré esto. Lo siento. Linda Parker. Lo leyó una vez, su garganta apretada, y luego presionó enviar antes de cambiar de opinión. El correo se deslizó fuera de su alcance, y exhaló, temblorosa y agotada. No era suficiente para arreglarlo, nada lo sería, pero era real. Por primera vez en el día, había dicho la verdad, no para salvarse, sino porque importaba. Se recostó, mirando el techo del auto, su aliento empañando el aire frío. Afuera, el aeropuerto seguía su ritmo, aviones despegando, autos alejándose. La vida continuaba. Pero para la señora Parker, todo se había detenido. Había asumido su error, enfrentado su decisión. Ahora, solo quedaba esperar, no solo la respuesta de Marcus, sino lo que vendría después. Lo que fuera, lo enfrentaría. Tenía que hacerlo. La señora Linda Parker permaneció sentada en su auto, el silencio apretándole los oídos. El correo a Daniel Harris ya no estaba en sus manos, enviado, fuera de su control. Sus dedos descansaban en el volante, aún temblando por haber escrito esas palabras, me equivoqué. Nunca lo había dicho antes, no en voz alta, no en 16 años de vuelo. Ahora, era lo único que escuchaba, rebotando en su cabeza como un tambor. Se recostó, mirando el techo gris del auto, su respiración irregular. El peso del día no se disipaba, se hundía más profundo. Afuera, el aeropuerto de Oak Ridge bullía de vida. Aviones rugían en el cielo, sus luces parpadeando en el atardecer. Autos tocaban la bocina en el estacionamiento de empleados, tripulantes charlaban mientras se iban a casa. Todo era normal, estable, el mundo girando como siempre. Pero para la señora Parker, todo se había detenido. Había enviado el correo, asumido su error, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una grieta, algo dentro de ella que se rompía y que no podía cerrar. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto, la pantalla brillando con fuerza. Se estremeció, su corazón dando un brinco. Otro mensaje de Daniel Harris. No quería mirar, temía lo que pudiera decir, pero su mano se movió de todos modos, lenta e inestable. Lo abrió con un toque, sus ojos recorriendo la respuesta con rapidez. Asunto, responsabilidad. Señora Parker, agradezco su respuesta. Marcus decidirá si quiere escucharla directamente, eso depende de él. Pero necesito que entienda algo. Hoy no se trató solo de un error. Usted asumió que mi hijo no pertenecía a primera clase. Decidió, sin pruebas, y lo humilló delante de todos. No es la primera en hacerlo, y a menos que aprenda, no será la última. Esto no se trata de su trabajo, sino de quién es usted cuando nadie la está observando. No sé qué decidirá la Junta. Esa es su decisión. Pero si dijo la verdad, cambiará porque es lo correcto, no porque la atraparon. Espero que lo haga. Daniel Harris. Lo leyó 2 veces, sintiendo cómo se le apretaba la garganta con cada línea. ¿Quién eres cuando nadie te está observando? Las palabras dolían, afiladas y certeras. Había pasado años siendo la que observaba, juzgando pasajeros, haciendo cumplir reglas, decidiendo quién encajaba y quién no. Había mirado a Marcus, su sudadera con capucha, su manera callada, y había tomado una decisión sin pensarlo. No por evidencia, sino por ella misma. Sus ideas. Su prejuicio. Y ahora, era ella a quien estaban observando.
Dejó el teléfono a un lado, las manos temblándole. Daniel no estaba gritando, no estaba amenazando, solo le estaba sosteniendo un espejo. Y no le gustaba lo que veía reflejado. Por primera vez, no pensaba en su título, azafata, jefa de tripulación. No pensaba en su historial, en sus 16 años. Pensaba en las personas que había pasado por alto. Los que se habían sentado en sus cabinas, seguido sus reglas, y quizás sentido la misma punzada que Marcus. Personas a las que había descartado sin pensarlo 2 veces. Su pecho dolía, un dolor profundo y vacío. Perder su trabajo la aterraba, la suspensión podía convertirse en despido en 72 horas. Pero esto era peor. Era su conciencia, despierta y ruidosa después de años de silencio. Se imaginó a Marcus en el asiento 4A, tranquilo y firme, preguntando ¿por qué yo? No había tenido respuesta en ese momento, y apenas tenía una ahora. Había asumido porque era fácil, porque le pareció correcto en el momento. Pero no lo era. Era un error, y había llevado ese error consigo durante años sin darse cuenta. Giró la llave en el encendido, y el motor rugió. El sonido la sacudió, sacándola de sus pensamientos. Necesitaba moverse, alejarse de ese estacionamiento, de ese aeropuerto, de ese lugar que había sido su mundo hasta hoy. Salió con cuidado, los faros cortando la luz menguante. El camino se extendía frente a ella, vacío y silencioso. No sabía realmente a dónde iba. A casa, tal vez. A algún lugar para pensar. Su mente giraba mientras conducía. ¿Y si la junta la despedía? ¿Y si no? Podría volver, ponerse el uniforme, caminar por los pasillos, fingir que esto nunca había pasado. No lo creía. Incluso si la dejaban quedarse, no sería lo mismo. Ella no sería la misma. Había pasado su carrera creyendo que estaba por encima de los errores, por encima de las dudas. Hoy había aprendido que no lo estaba, y esa verdad no la dejaría volver a ser quien era antes. Se detuvo en un semáforo en rojo, sus manos apretadas en el volante. El correo de Daniel resonaba en su cabeza, cambia porque es lo correcto, no porque te atraparon. Podría haberlo ignorado, haber luchado contra la suspensión, haber culpado al sistema. Pero no lo hizo. Escribió la disculpa, la envió cruda y real. No por su trabajo, no por la junta, sino por Marcus. Porque él lo merecía. Porque le había quitado algo, su momento, su orgullo, y no podía fingir que no había sucedido. El semáforo cambió a verde, y siguió conduciendo, con el aeropuerto encogiéndose en su espejo retrovisor. No sabía qué diría Marcus, si leería su disculpa, si le importaría. No sabía qué decidiría la junta, despido, advertencia, algo intermedio. Pero por primera vez, eso no era lo importante. Lo importante era ella. ¿Quién era realmente? No la azafata, no la que hacía cumplir las reglas. ¿Quién era Linda Parker cuando la cabina estaba vacía, cuando nadie la observaba? No tenía una respuesta. No todavía. Pero sabía una cosa, no podía seguir siendo la persona que sacó a Marcus de su asiento. La persona que juzgó sin mirar, que asumió sin preguntar. Esa persona le había costado este día, quizás su carrera, definitivamente su paz. Tenía que cambiar, no por Geraisen Airlines, no por Daniel Harris, sino por ella misma. Porque si no lo hacía, esta no sería la última vez que lastimaría a alguien. La carretera se curvaba, y las luces de la ciudad de Wakrich brillaban al frente. La señora Parker respiró hondo, sus manos afirmándose en el volante. Lo que viniera después, el fallo de la junta, la decisión de Marcus, lo enfrentaría. Hoy había perdido el control, pero también había encontrado algo, una pregunta que no podía ignorar. Y mientras conducía en la noche, se dio cuenta de que responderla, quién sería ahora, en quien se convertiría, importaba más que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Y mil gracias por acompañarme en esta historia.
Espero que hayan disfrutado tanto del viaje de Marcus y el despertar de la señora Parker como yo disfruté compartiéndolo. ¿Qué les pareció? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos. Si les gustó esta historia, denle like, realmente ayuda mucho. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna nueva historia. Compártanla con sus amigos si los conmovió. Son los mejores por estar aquí, nos vemos en la próxima.